Bueno, buenos días o buenas tardes o incluso buenas noches a todos ustedes. Yo les voy a dejar esta grabación porque como ustedes saben tuvimos un festivo esta semana y como no tenemos muchos días nos podemos entonces atrasar. ¿Ok? Entonces vamos a continuar hablando de construcciones sostenibles. Ya les comenté, ya les hablé sobre ciudades eficientes. Este es el tema que ya habíamos dado. Y ahora, entonces, el tema que vendría después de este son construcciones verdes. La intención de estas construcciones verdes es que nos den beneficios no solamente a la parte económica, sino también al medio ambiente, a la comunidad y que traiga beneficios para la salud en toda la población. Entonces, las edificaciones amigablemente verdes pueden proveer beneficios como tales, además de simplemente pues un lugar para vivir. ¿Cuáles son los objetivos reales de las construcciones verdes? El objetivo principal es reducir pues el consumo de energía y el consumo de agua, pero también puede mejorar la calidad del aire. También ayuda a la preservación de nuestros recursos naturales y tiene el potencial para reducir los costos de operación. Protege nuestros ecosistemas y biodiversidad y mejora la productividad de los empleados y mejora el confort. También ayuda a que todo este ciclo de vida de la construcción sea mejorado su performance y que por medio de estos proyectos se cumpla con el objetivo de responsabilidad social que pueden tener las empresas que quieren cumplir con ese punto. También podemos lograr que en nuestro país minimicemos las demandas de consumo, las demandas sobre el consumo causados pues por la infraestructura y tenemos también una contribución positiva a la calidad total de nuestras vidas. Entonces, esto se ha vuelto muy importante. Últimamente está mucho más en la moda y estamos viendo que cada vez hay más presión de la comunidad por este punto de la responsabilidad social y ambiental durante el proceso constructivo. Entonces, además de lograr disminuir los impactos ambientales, se tiene que ir mucho más allá, logrando una construcción totalmente verde como tal. ¿Cuáles son los beneficios entonces de tener un edificio verde, una construcción verde? Vamos a tener uso de materiales reducidos, vamos a tener ahorro en los residuos y aparte vamos a tener unos beneficios económicos como los costos de infraestructura, los costos de operación reducidos y unas tasas de interés que se pueden también ver reducidas cuando el banco pues haga los préstamos de esto y lograr tener permisos mucho más rápidos que con otro tipo de proyectos. Otro ahorro, pues ya no en dinero, pero sí en consumos de agua y reducción de la contaminación por consiguiente del agua. Esto es también muy importante a las personas, a los clientes, porque ellos también van a reducir sus consumos de agua hasta un 20-30%, entonces esto es significativo o incluso más. En algunos casos, dependiendo de los proyectos, podemos llegar hasta 50% versus tradicional. Vamos a reducir contaminantes como tóxicos, contaminantes del aire, emisiones. También pues vamos a lograr un costo reducido en la reconfiguración del espacio. La otra reducción de la generación de residuos sólidos, de RCDs, posible también aumento en las tasas de ventas, empleados que van a estar mucho más satisfechos, aumento potencial en los valores de las propiedades y lograr cumplir con una normatividad y adelantarse a esa curva medioambiental, porque cada vez pues vamos a tener más y más normas y con esto también vamos a lograr unas demandas reducidas. ¿Okay? Esto va a lograr también que haya apoyo de organizaciones con políticas sociales y ambientalmente responsables y lograr una nueva oportunidad de negocio. O sea, es una línea de negocio que yo les digo a ustedes que está surgiendo, que es el tema de la construcción ecológica. ¿Sí? La construcción tradicional está siendo poco a poco reemplazada por una construcción que piense
en el medio ambiente. Sí, no estoy hablando de la forma de construir exactamente, de que cambiar significativamente, pero sí hay unas reglas y unas cositas pequeñas que podemos cambiarlo y eso es lo que en este momento está mandando la parada. ¿Sí? Los beneficios para la gerencia es que se crean nuevas oportunidades de negocio, se mejora la imagen, se reduce el consumo de los materiales de construcción y los residuos y el consumo de energía. Entonces, esto va a lograr menores costos constructivos. A pesar de que hay unos costos de inversión, a la larga va a ser más económico, entonces va a tener un potencial para tener menos costos constructivos totales. También minimizar la producción de nuevos materiales de construcción, permisos y aprobaciones como tal y generación de buena voluntad comunitaria. Entonces también un gran apoyo como tal de la comunidad y van a participar en programas con impacto positivo sobre el medio ambiente y recibir reconocimiento. Entonces esto también va a generar una muy buena propaganda para la empresa al estar haciendo construcciones verdes. Entonces el checklist de ítems son muchos. Como son muchos, pues yo les voy a enseñar después en el segundo video una herramienta que es la herramienta Edge y cómo se puede utilizar. Y en la próxima clase, pues podemos ver dudas sobre esa herramienta. Entonces, uno es evaluar con el arquitecto, ingeniero, propietario de la renovación como una propuesta. O sea, primero es evaluar eso antes de comenzar. Segundo es minimizar el uso de volquetas porque pues eso y de automóviles porque eso genera emisiones contaminantes y pues eso también es un impacto ambiental. También lograr que se haga una gestión adecuada para absorber la escorrentía del agua. También evitar materiales que dañen la capa de ozono, materiales que sean mucho más durables para evitar la generación o disminuir al menos la generación de residuos, materiales de bajo consumo energético y tratar de siempre utilizar materiales reciclados o productos locales. ¿Ok? Entonces, verificar también con los subcontratistas que pueden reciclar productos de residuos de construcción, como productos de concreto, blocos de cemento, cobre, ¿sí? Entonces, lograr que haya una gestión responsable no solamente por parte de la empresa, sino por las empresas tercerizadas o subcontratistas. ¿Ok? También lograr que si vamos a utilizar madera en la construcción sean productos de bosques manejados o de madera de ingeniería como tal. También evaluar materiales alternativos que pueden ser ecológicos, también minimizar el uso de digamos de sustancias que tengan compuestos orgánicos volátiles como por ejemplo son las pinturas a base de agua que tienen menos concentración de este y emiten menos formaldehídos. También ahorrar agua durante el proceso de la construcción con inodoros y grifos que conserven el agua, etcétera. Lograr también que se construyan, por lo menos en los techos, jardines verdes o al menos aislar el techo para disminuir el consumo de energía. Utilizar vidrios inteligentes para proporcionar protección solar. En el tema de energía también utilizar luz LED, que esto también ayuda mucho a disminuir el consumo, utilizar equipos de bajo consumo como motores, ventiladores, calentadores, proteger los árboles y la capa superior del suelo, evitar también el uso de productos químicos, de pesticidas, etcétera, en el tema de los jardines, minimizar el desperdicio durante el proceso de construcción, entonces haciendo un uso óptimo de todos los materiales y reciclando los que son posibles de tal forma que vamos a generar menos residuos. Y además de todo esto, el tema de educación es muy importante, entonces educar a los ingenieros, a los arquitectos, a los clientes, a los empleados, a los subcontratistas, a los proveedores, a los vendedores, a todo el mundo, cosa que un vendedor me va a vender un producto sostenible o ecológico o que tenga menos residuos o que se pueda reciclar o que venga con un empaque reciclado o un empaque que se pueda realmente reciclar, disminuyendo quizás la generación de plástico en los empaques. Utilizar de pronto concreto que contenga materiales alternativos para disminuir la huella de carbono. Bueno, entonces esto sería como la primera
la primera parte. Luego entonces hablamos ya de la herramienta Edge y herramienta que nos ayuda a hacer esto. Y antes de esto, sí me gustaría decirles el consumo de energía y emisiones en edificaciones y el sector de la construcción. La división del consumo global muestra que en términos de energía, el sector de la construcción consume 6% de la energía. Entonces es un sector que es significativo, ¿sí? Miren que el no residencial consume 8%, muy cerca. Y en términos de emisiones, el sector constructivo también genera 11% de las emisiones de todo. Entonces es un sector al que le están apostando bastante por su gran consumo de energía, ¿ok? Entonces, ¿qué ha logrado el país? El país dijo, bueno, vamos a implementar una resolución. Primero se empezó con Bogotá. A través del Build Efficiency Accelerator, Bogotá se comprometió a implementar un código de energía para la construcción con el apoyo de varios departamentos y después se determinó la Política Nacional de Construcción Ecológica de Colombia, pero que primero obviamente necesitaba una línea base para tener la línea base de eficiencia de la construcción para desarrollar vías claras para el cumplimiento. Entonces, también el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, funcionarios también de Bogotá, de la Building Efficiency Accelerator y Pacific Northwest National Laboratory, evaluaron todos estos códigos para implementar las pautas nacionales de construcción ecológica en un código de construcción utilizable. Bogotá reclutó investigadores universitarios, ejecutivos de servicios públicos, líderes de construcción para recopilar datos, para desarrollar una línea base local. ¿Sí? Entonces, definir también cómo cumplir con el código de ahorro de energía y agua, que eso ya pues ustedes saben que existe hace mucho tiempo. Entonces, a raíz de eso se crea, se adopta la resolución número 549 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 2015. ¿Sí? Entonces, aquí se adopta esta resolución que no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, Bogotá pues sigue asesorando a las otras ciudades para facilitar el proceso de adopción, aunque en este momento pues no es obligatorio este. Entonces, los caminos hacia estas construcciones sostenibles son unas áreas de oportunidad para lograr una vía sostenible para este sector de la construcción. Entonces hay muchos factores. El factor humano, por ejemplo, se necesita habilidades humanas, se necesita cambiar comportamientos, se necesita tomar decisiones, se necesita controlar al usuario y con esto pues darle salud y bienestar. Necesitamos soluciones tecnológicas, soluciones de arquitecturas, diseño de edificios para lograr edificios pasivos o sin emisiones, pues acá hay unas técnicas también para eso, soluciones de materiales que logren disminuir la energía, el consumo de energía ya final o energía incorporada para materiales estructurales, edificios resistentes para eventos climáticos extremos y cambio climático, bueno, también el papel de todas de las jurisdicciones locales, de las autoridades, para lograr una planificación urbana y soluciones a nivel de distrito o a nivel municipal. Transición de energías limpias, tratar de que lleguemos a unos servicios energéticos modernos, que no dependamos de los combustibles fósiles. También incorporar el tema de energía circular. Ustedes saben muy bien que es el ciclo de vida a través del diseño, operación, mantenimiento y renovación desde que hacemos un producto hasta su utilización y después su reciclo. Y logramente reutilizar y reciclar todos los residuos. Entonces, hay unas soluciones arquitectónicas. El diseño puede afectar también la comunidad, también además los servicios de energía, el consumo de energía, el de materiales y lograr pues tener una sostenibilidad o no de esa solución. ¿Sí? Entonces hay unas medidas pasivas que encuentran las formas más eficientes. Como tal, una de las medidas puede ser un edificio con diseño pasivo, ¿sí? Es decir, con medidas pasivas, es decir, medidas que se pensaron desde el diseño como tal de la edificación. Puede reducir entonces la necesidad de energía si, por ejemplo, utilizamos luz natural,
si se utilizan materiales que eviten que haya intercambio de calor con el exterior, disminuyendo pues la ganancia de calor social, de calor solar, perdón. Podemos también diseñar de tal forma que se logre tener una ventilación natural y con eso disminuir el consumo de aire acondicionado y de toda la energía que se necesita para el aire acondicionado y el control de la circulación del aire como tal. En climas fríos, entonces lo que se logra o que lo que se trata es de evitar que salga el calor dentro de la vivienda y ganancias solares durante el verano. En condiciones ya de climas cálidos, de calor y humedad, el uso ya más bien es de materiales livianos, de sombras, por ejemplo, de ventilaciones naturales, movimientos de aire, bueno, espacios verdes, bueno, etc. Entonces todo eso logrará que en climas cálidos, dependiendo de que si es húmedo o seco, pues lograr ambientes propicios como tal. Las soluciones para materiales entonces incluyen, por ejemplo, utilizar materiales que generen menos CO2 en su producción, ¿sí? Que hayan producido menos emisiones de CO2 o que necesitamos menos emisiones de CO2 para producir esos materiales. Entonces, las emisiones de CO2 representan el 28% de las emisiones anuales relacionadas con los edificios. Entonces, ese es un punto muy, muy importante, el tema de los materiales que se necesitan para construcciones. Esto CO2, ¿de dónde viene? Básicamente de la fabricación del cemento y del acero. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que las altas temperaturas de estos procesos, principalmente el del cemento, hace que se necesite mucho combustible y ese combustible pues genera. Otros materiales también son contribuyentes secundarios como el aluminio, el vidrio y otros materiales aislantes. Entonces, para comparar el cemento con el acero, podemos ver que el cemento pues obviamente se consume muchísimo más, pero también se consume bastante el acero y vemos que cada vez más se está consumiendo y la perspectiva es de aumentar el consumo como tal. ¿En dónde se consume principalmente? Pues en China y en segundo lugar en India, en tercer lugar Europa y luego pues América Latina, pues también tendríamos un pequeño aporte como tal, tanto en cemento como en acero. También vemos que dependiendo de los continentes, pues cambia la estructura de los materiales, o sea, perdón, la estructura o el porcentaje de utilización y de consumo de los materiales constructivos. Entonces, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos o a Norteamérica, a Canadá, básicamente en la parte residencial lo que más es madera, ¿sí? Mientras que si vamos a América Latina, lo que más se utiliza es el concreto, ¿sí? Entonces la industria de cemento pues obviamente participa bastante con esto y la industria también de acero. Cuando vamos al sector no residencial, Estados Unidos pues ya cambia al tema de concreto y acero y ahí pues participa mucho más el cemento, la industria de cemento y acero y cuando lo comparamos con América Latina pues ahí también tendríamos un mayor consumo de cemento pero no tanto acero como por ejemplo en América del Norte, ¿sí? Entonces, las grandes ciudades, digamos que lo que se está viendo es que están con un nivel de riesgo muy alto, ¿sí? Entonces, Colombia contribuye con gran parte de los gases de efecto invernadero, un 0.46%, por ciento, que ustedes pueden decir que es poco, pero es bastante cuando se le suma en totales, y muchas de nuestras ciudades, de nuestras ciudades del país están en un riesgo muy alto o alto, ¿sí? Por el tema del cambio climático. Entonces, Colombia presenta un alto nivel de riesgo de inundaciones y sequías producto del cambio climático y esto trae serios impactos sociales y económicos. Incluso ustedes lo están viendo últimamente en el país, en nuestra región, está lloviendo muchísimo, estamos teniendo cada vez más huracanes, estamos teniendo un cambio climático extremo y no es que va a pasar, ya está pasando. Entonces, Colombia tiene un riesgo más, digamos, alto en ese sentido y tenemos que prepararnos para eso. ¿Ok?
Los avances entonces en política pública lo que fue que Colombia se comprometió a cumplir los compromisos de la COP21, es decir, la conferencia 21 de las partes de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con un potencial de reducción de 38 millones de toneladas de CO2, porque es lo que se comprometió. Y en ese escenario de mitigación está el sector vivienda, está el sector residencial. Y el sector de vivienda fue identificado como uno de los prioritados para cumplir con uno de los 6 sectores, para cumplir los compromisos. ¿Sí? Entonces, uno de los compromisos que fue el sector de vivienda fue reducir la generación de CO2 y la forma es con los edificios verdes. ¿Sí? Entonces, este punto se los voy a dejar para el segundo video a partir de esta diapositiva. Bueno.